De 8 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al economista Alberto Acosta Burneo de Análisis Semanal. Lo invitamos a un diálogo para que nos ilustre, nos explique respecto de esta perspectiva. El propio ministro de Economía y Finanzas, la semana anterior, aquí en la revista de Opinión y Democracia, anunció que solo faltaba la fecha, que estaba ya planificado cómo implementar este incremento de los derivados del petróleo, de los combustibles, especialmente Ecopaís y la gasolina extra, y liberar los precios y con ello viabilizar esta corrección parcial de la distorsión en los precios de los combustibles. Sin embargo, no se ha concretado eso. ¿Cómo ve este panorama, Alberto Acosta? Buen día. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Yo creo que el gobierno tiene algunos méritos en este nuevo intento por racionalizar el desperdicio más grande de la historia del Ecuador, que es el seguir alimentando vehículos en vez de alimentar a las personas, en vez de educar a las futuras generaciones. Son esos grandes errores que hacen las sociedades. ¿Cuáles son esos méritos en este proceso que está haciendo el gobierno? Por un lado, que está proponiendo un precio único. No está planteando que la gasolinera pueda definir un precio diferenciado dependiendo de cuánto gana cada persona. En la gasolinera se vende a un precio único y eso es fundamental para que el proceso funcione. Segundo, empieza negociando una compensación. Y ahí está también la pregunta, es decir, el gobierno todavía no toma la decisión. Yo creo que está haciendo las cosas bien. Primero hay que negociar esa compensación. Eso es un proceso de negociación que lo tiene que hacer con los distintos grupos de involucrados. Y tercero, que es fundamental, es que la compensación, según lo está planteando, es un mecanismo muy simple. Y así es como tiene que ser, una transferencia en efectivo. Nada de complicaciones tecnológicas, nada de sistemas complicados. Es simplemente una transferencia en efectivo, que es un mecanismo que no es perfecto, está muy lejos de ser perfecto, pero es lo que hace que sea viable en el corto plazo. Si es viable en el corto plazo, esto no pasa por una decisión política que debe adoptarse y que no quede solo en el anuncio, economista. Definitivamente pasa por una decisión política y pasa por una negociación, porque yo creo que es la diferencia de ocasiones anteriores. En ocasiones anteriores, por ejemplo, el gobierno de Lenín Moreno, no hablemos del primer intento. El primer intento fue una eliminación total de todos los subsidios y todos sabemos cómo terminó. Pero hubo un segundo intento que sí funcionó, pero que no tuvo una vida muy larga, que fue la banda de precios. Entonces hubo la decisión política de introducir una banda de precios, pero se olvidaron de un detalle fundamental que sí estaba en el decreto. El decreto decía que había que definir compensaciones, pero nunca se hizo, nunca se negoció. Primero adoptaron la medida y después intentaron negociar con los transportistas, no llegaron a un acuerdo pronto, se diluyó el tema y se olvidó el tema, hasta que nuevamente el gobierno de Guillermo Lasso congeló los precios de los combustibles. En el proceso actual, yo creo que es uno de los temas fundamentales que se está haciendo bien, es que la negociación de la compensación viene antes de la decisión de focalizar o de eliminar ese subsidio. Y así tiene que ser. Aquí, para que se dé el proceso, si esta negociación toma un mes, toma 2 meses, toma 3 meses, es el tiempo que toma. Pero es necesario que se dé esa negociación política con los grupos involucrados para garantizar el éxito de la medida. Lo que no se puede hacer es tratar de anticipar, decir esto es una decisión política del gobierno y el gobierno lo quiere hacer y lo hace. Eso de ahí no garantiza la sostenibilidad de la medida. Y lo que nos interesa es que esta medida sea sostenible. No se trata solamente de quitar el subsidio por 1 mes, 2 meses, o por 6 meses o 1 año. Esta tiene que ser una medida sostenible. Y por eso es que es tan importante esa negociación política de la compensación a aquellos grupos que tienen la fuerza de oponerse a esta medida. Se ha hablado inicialmente de incrementar 45,000 familias en la ayuda del denominado bono. ¿Esto pudiera crecer? ¿En qué condiciones? ¿Cómo debe negociarse esto? Bueno, eso es parte del acuerdo con el Fondo Monetario. Hay una exigencia del Fondo Monetario de ampliar significativamente las compensaciones a los grupos más vulnerables, porque son precisamente los grupos que tienen mayor impacto en los procesos de ajuste. Entonces, ¿qué es lo que plantea el acuerdo con el fondo? Es que aumente en 50,000 beneficiarios por año
los distintos bonos del Estado. Esto significa que en los siguientes 4 años van a aumentar 200.000 beneficiarios. Recordemos que al día de hoy hay 1.200.000 beneficiarios. Se van a aumentar en 200.000. Esto implica un costo de alrededor de $300 millones al año. Pero el objetivo, como digo, es que estos grupos más vulnerables, reducir el impacto que van a tener por un proceso de ajuste fiscal que todavía no ha concluido. Ahora, a propósito del Fondo Monetario Internacional, leíamos, y hoy refleja Diario Expreso de Guayaquil, FMI, la inseguridad es el mayor riesgo para la economía local. ¿Sigue siendo la inseguridad, más allá de la atención, seguiremos hablando del tema de los subsidios, de la atención a estas distorsiones a corregir? No, la economía local tiene problemas por el lado de la inseguridad jurídica, que es un tema que mantiene limitada la inversión, y la inseguridad física, por supuesto que es un tema relevante, pero no es el único, y debemos entenderlo así. No es que podemos desentendernos de todo lo demás porque hay una crisis de inseguridad física. Esa es una sola de las amenazas a la producción y a la economía local. Necesitamos trabajar en todas las amenazas. Y como digo, hay amenazas por el lado de la inseguridad jurídica, de la inseguridad física, por supuesto, que es toda la violencia, y por el lado de la competitividad, el exceso de trámites, una economía que se cerró al mundo y que recién ahora la estamos abriendo. Eso es necesario para generar oportunidades. Una economía que requiere de apertura en el mercado financiero. Es un absurdo una economía dolarizada que se cierra al mundo, se bloquea todos los flujos de dólares al país, y el resultado es escasez de ahorro para prestar, tasas de interés más altas. Esos son los temas de fondo que se tienen que corregir. Tenemos que abrir la competencia al mercado financiero internacional, enlazarnos al mercado financiero internacional, tener una legislación laboral moderna, una legislación tributaria competitiva. Son los grandes desafíos del país. El país tiene que enfrentar todos estos problemas en simultáneo. Sí, la inseguridad física es muy grave, pero hay también los otros problemas, y todos estos problemas en conjunto mantienen a la economía deprimida, con falta de inversión y con falta de oportunidades. Volviendo al tema de los subsidios a los combustibles, el incremento de alrededor de 23 centavos en la gasolina extra y Ecopaís, ¿con eso se corrige en algo la distorsión que se mantiene en la actualidad? Bueno, hay que entender que eso es solamente un primer paso. El gobierno ha anunciado también la utilización de un sistema de banda de precios que permite que el precio gradualmente se vaya nivelando con el precio internacional. Aquí hay distintas maneras de hacerlo. Una opción es implementar desde el primer día una banda de precios, y eso significaría que mes tras mes los precios variarían unos pocos centavos. Es una alternativa. Ese tal vez limita el impacto político. Otra alternativa es hacer este salto inicial y después permitir una fluctuación para que gradualmente se ajusten los precios al precio internacional. Son distintas maneras de hacerlo, y lo que hay que recordar es que este tipo de acciones, como la focalización de subsidios a los combustibles, son decisiones que evidentemente son técnicas, pero que además son políticas. Tienen que considerar las dos aristas para que tengan éxito. Y por eso es que creo que aquí hago una sugerencia. Creo que tienen que cerrar el círculo, porque el gobierno ha hecho muy bien en determinar un precio único, ha hecho muy bien también en empezar negociando las compensaciones y en definir compensaciones sencillas. Entonces, son pasos positivos, pero creo que lo que falta para que este proceso tenga mucho mayor éxito es cerrar el círculo en cuanto al respaldo ciudadano. Los ciudadanos tienen que apoyar este proceso de manera activa. ¿Y cómo lograr ese respaldo? Pues que los recursos que se ahorren por esta focalización de subsidios vayan a una cuenta separada en el Banco Central, una cuenta del Ministerio de Finanzas, sí, pero una cuenta separada que tenga toda la transparencia correspondiente, que todo lo que se use de esa cuenta pueda reportarse se reporte a través de una página web, y que el dinero de esa cuenta sirva exclusivamente para educación y para seguridad. Yo creo que eso los ciudadanos van a valorar muchísimo y se van a dar cuenta que el esfuerzo que vamos a hacer vale la pena, porque a cambio recibimos algo que valoramos más que el mismo subsidio a los combustibles, que es que se invierta en seguridad y que se invierta en educación. Yo creo que son dos temas que la ciudadanía sí va a valorar. Ahora, ¿cómo convencer a la gente, economista Alberto Acosta? Si esto tiene un índice también político, ¿cómo convencer cuando hay sectores radicales
que se oponen a cualquier tipo de sinceramiento de los precios, que hace daño precisamente a esos sectores, al sector indígena, al sector social, con esas enormes distorsiones de seguir subsidiando a los que más pueden. ¿Cómo convencer a esos sectores que se oponen radicalmente de manera emblemática? Bueno, ya sabemos que hay grupos, y esos son los absurdos que suceden en la economía ecuatoriana, que son precisamente los grupos más pobres los que defienden los intereses de los más ricos del país. Porque el subsidio a los combustibles, el 50, más de la mitad del subsidio a los combustibles, va al quintil más rico de ecuatorianos. Es un subsidio para los ricos. Para eso se creó el subsidio de los combustibles, porque es para eso, en la práctica. Entonces, son los grupos más pobres quienes dicen, no, ese subsidio debe mantenerse, cuando lo que deberían exigir es que el subsidio vaya a ellos, no a los grupos más ricos. ¿Y cómo garantizar que el subsidio vaya a los más pobres? Garantizando que haya un subsidio a la tarifa del transporte público, por ejemplo, para que los más pobres no se vean afectados por un incremento del precio de los combustibles. Pero para quien sí puede pagar, el que tiene 2, 3 autos, el que tiene los autos con motores cada vez más grandes, bueno, el que pague un precio de mercado. Entonces, esos son los temas que tienen que ir cambiando. Aquí tiene que haber una pedagogía por parte del gobierno y tiene que conseguir el respaldo ciudadano. Por eso es que es tan importante también que la gente pueda ver que este esfuerzo se ve reflejado en un beneficio. Y por eso es que es tan importante que ese dinero vaya a una cuenta separada y que ese dinero sirva para un uso específico que es educación y seguridad, porque los ciudadanos van a ver que ese dinero sí está llegando a ellos y deja de desperdiciarse en un subsidio que beneficia a los más ricos del país. Siempre habrá, por supuesto, politiqueros, gente que está allá con miras a la campaña electoral y dice, esta es la plataforma perfecta para mi candidatura presidencial. Pero eso es lo que tiene que irse desmontando a través de una pedagogía que tiene que hacer el mismo gobierno y la sociedad civil también, aquella sociedad civil consciente del desperdicio que es que destinemos más de la mitad del subsidio de los combustibles a los más ricos del país. Estamos hablando que son 1.500, 2.000 millones de dólares por año a la población más rica. Subsidia un país pobre que subsidia a los más ricos. No tiene ningún sentido por ningún lado y mientras tanto tenemos una salud pública mediocre, una educación pública mediocre y de seguridad ni hablar. Entonces estos son los temas de fondo que el país tiene que corregir de manera urgente, porque el subsidio de los combustibles es un lujo que solo los países pobres se pueden dar. Es el lujo que se ha dado el Ecuador, que es un error histórico. Si es que desde los años 70 no hubiésemos subsidiado los vehículos y hubiésemos usado ese dinero en invertir en educación, hace muchísimo tiempo que el país hubiese dejado de ser un país subdesarrollado. Economista Alberto Acosta Burneo, y el tema de los otros subsidios que no se tocan, como el del diésel, ¿cómo recuperar la capacidad de refinación local? Se han hecho tan malas cosas durante los últimos años que tenemos refinerías ineficientes y como corresponde seguir importando, el precio es alto si se mantiene el subsidio. ¿Cómo enfrentar esto? Bueno, aquí hay un tema. Primero, este momento el gobierno está trabajando solamente con las gasolinas. Estos temas grandes tienen que ser tratados uno a la vez. Eventualmente los mismos ciudadanos tenemos que exigir que se siga racionalizando los subsidios en el resto de combustibles. Y esto tiene que nacer de los mismos ciudadanos. Tenemos que pedir que eso suceda. Eso será con el tiempo. Primero tiene que funcionar y por eso es que es tan importante que se monte un esquema adecuado para focalizar las gasolinas. De aquí a 2, 3 años, 4 años, cuando veamos el éxito de esta medida, podamos ir implementándole para el resto de combustibles y veamos cómo eso va funcionando y generando que haya dinero para lo importante, para lo que realmente le cambia la vida a los ciudadanos. Entonces ese es el paso fundamental. Ahora, en el tema de la producción de derivados, la realidad es que en el Ecuador no produce gasolina utilizable. ¿Qué es lo que producen las cafeteras viejas, que son refinerías en el Ecuador? Producen combustibles de baja calidad que no son aptos para utilizar en ningún vehículo y que entonces hay que importar naftas de alto octano, es decir, gasolina de calidad, para mezclar con esa gasolina de baja calidad y que ese residuo que producen las refinerías ecuatorianas pueda ser utilizable. El punto de partida en el tema de refinación es la transparencia. Necesitamos que Petroecuador tenga balances auditados y necesitamos que Petroecuador transparente sus cifras en refinación, porque la realidad es que con esa baja tecnología que existe, con todos esos problemas productivos,
Refinar en el país, estoy seguro que es muchísimo más costoso que comprar gasolinas en el exterior. Entonces, lo que se tiene que hacer en este momento es transparencia, el punto de partida. Con transparencia se puede comenzar a tomar medidas, hay que abrir la puerta a la inversión privada, porque esas refinerías, si es que todavía son salvables, tienen que ser mejoradas en su tecnología. Hay que hacer grandes inversiones para que tengan una producción competitiva. Lo que hay que estar muy claro es que producir por producir no genera ningún beneficio. Lo que necesitamos es producir eficientemente, competitivamente. Entonces no podemos seguir gastando, pagando un costo mucho más alto por producir localmente que lo que cuesta un producto refinado eficientemente en el exterior. Estos son los temas de fondo que hay que corregir. Ahora, ¿es posible emprender también una política que permita abrir la inversión? Si el Estado, Petroecuador, no tienen recursos, ¿cómo lograr invertir en estos sectores con una inversión extranjera? Es que esa es la única salida que tiene, porque Petroecuador no tiene los recursos, tampoco tiene la tecnología. Entonces lo que necesitamos es concesionar esas refinerías, transparentar las cifras, que Petroecuador nos diga claramente cuáles son las cifras, porque puede ser que hay algunas refinerías que son tan viejas que simplemente ya no tienen ni siquiera, no va a haber ni interesados en concesionarlas. Probablemente esas haya que simplemente cerrar, porque estamos perdiendo dinero a manos llenas. Y aquellas que todavía pueden ser salvables, que sean concesionadas o que exista otro mecanismo legal para abrir la puerta a la inversión privada. Lo que tenemos que estar claros es que la situación actual es insostenible. No podemos seguir desperdiciando nuestro petróleo para producir residuos. Tenemos que producir, si es que vamos a seguir produciendo combustibles en el Ecuador, tienen que ser combustibles de calidad, no residuos que tienen que ser mezclados con gasolinas de alto octano, porque si no, no son utilizables por nadie. Eso es una pérdida de recursos. Tenemos que tener refinerías eficientes, con alta tecnología, competitivas, diseñadas para exportar derivados de petróleo, para competir. A ver si es que las refinerías ecuatorianas pueden competir con los precios internacionales. Lo más probable es que no lo puedan hacer por sus elevados costos de producción. Pero claro, eso tampoco se puede saber porque Petroecuador no quiere transparentar sus cifras. Algo tiene que haber para que no quieran aceptar un balance auditado, para que no quieran transparentar todas las cifras de refinación. Y solamente hay declaraciones parciales donde nos dicen, es que hay que producir localmente. No, no hay que producir localmente. Se produce localmente solamente si es eficiente en producir. Y si no, no vale la pena producir si nos va a costar más que lo que nos cuesta comprar un derivado en el exterior. Y un tema, si bien inicialmente, como ha anunciado el gobierno economista Acosta, este incremento sube 25 centavos el precio de la gasolina extra y Ecopaís, y el precio de la gasolina en el mercado internacional rebasa los $3. Aquí estaría en alrededor de 2.72 y 2.77 la extra y la Ecopaís. ¿Cómo llegar a nivelar al precio internacional? Bueno, es que lo que está planteando el gobierno es un incremento inicial. Puede ser 25 centavos, puede ser otro valor, no lo sabremos sino hasta el día que se tome la decisión. Y posteriormente una banda de precios. Una banda de precios que es lo que ya tuvimos durante el gobierno de Lenín Moreno y durante el inicio del gobierno de Guillermo Lasso, que lamentablemente lo echó abajo, congeló nuevamente los precios. Fue un retroceso enorme el que se hizo durante el gobierno de Guillermo Lasso al congelar nuevamente los precios de los combustibles. Teníamos una banda de precios que permitía que los combustibles fluctúen en un porcentaje. Y hay que recordar que inicialmente se había planteado que ese porcentaje sea 5%. Eso implicaba poquísimos centavos mes a mes de variación en los precios de los combustibles. Después se redujo ese porcentaje al 3%, es decir, aún menos. Entonces, ese porcentaje, al ser variable, podía ser modificado en base a las condiciones políticas. Si había una situación política compleja, se reducía el porcentaje y el cambio mes a mes del precio del combustible era más bajo. El gobierno está planteando reintroducir esa banda de precios. Entonces es cuestión de tiempo que los precios lleguen a los internacionales, pero no es inmediato. Lo que permite la banda de precios es nivelar esas fluctuaciones, pero permitir que gradualmente se sigan los precios a los precios internacionales, que como todos sabemos además son precios que cambian. Al día de hoy pueden estar cerca de $3, el día de mañana pueden estar por debajo o incluso pueden estar por arriba. Entonces esa es una variación permanente
en donde a través del sistema de bandas se permite que gradualmente los precios siempre estén siguiendo a la tendencia de los internacionales, sea para arriba o sea para abajo. Con las experiencias fallidas de los últimos gobiernos, ¿qué sucedería, economista Alberto Acosta Burneo, en el escenario de que esto solo quede en un anuncio y no se llegue a concretar? Por el tema electoral. Yo creo que sería lamentable. El gobierno ha hecho hasta ahora un muy buen trabajo en diseccionar las distintas aristas de la focalización de subsidios y sobre todo está trabajando en paralelo en una negociación con los transportistas que ya analizan opciones, ya hay posturas. Unos dicen, no, queremos que nos compensen 6,9 galones. El gobierno dice, le puedo compensar 6 galones. Es decir, hay un avance enorme. Entonces yo no considero que a estas alturas una opción sea echarse para atrás, cuando ya existe incluso posturas de quienes pueden verse afectados, que ya están encontrando una solución, un punto intermedio para poder definir esas compensaciones. Entonces el desafío en este momento es llegar a esas compensaciones, terminar esa negociación, que es una negociación en base a criterios técnicos, pero que al final del día es una negociación política. Si eso, como digo, toma una semana más o un mes más, pues bienvenido sea el tiempo que sea necesario para llegar a un acuerdo y de esa manera empezar con una focalización de las gasolinas con pie derecho, haciendo bien las cosas, con una compensación por delante, que ese es el punto de partida para limitar la oposición que puede existir a esta medida. Esto pasaría entonces, por lo que usted ha señalado, economista Acosta, por un acuerdo social para convencer de las bondades de eliminar los subsidios, ir a estas bandas. Esa va a ser la gran consecuencia. Yo creo que el punto de partida es de un acuerdo con los grupos directamente afectados y grupos que tengan importancia política. Por ejemplo, el taxismo. El taxismo no es un transporte masivo. Desde una perspectiva técnica, yo diría, no tiene por qué ser compensado. Que cobre la tarifa de mercado y se acabó. Al liberar las tarifas y que puedan cobrar lo que el mercado le permita. Pero políticamente es un actor importante. Entonces significa que sí hay que negociar con ellos para llegar a un acuerdo como lo está haciendo el gobierno. Entonces eso es, la primera parte es negociar con los involucrados directos. Un segundo tema y la consecuencia que se debe lograr a través de este mecanismo es ese acuerdo social, que la población entienda de la importancia de seguir focalizando los subsidios y para eso se requiere estos mecanismos como la propuesta que hice hace un momento, de que este dinero vaya a una cuenta separada, de que además tenga un solo uso, uno o dos usos, educación y seguridad, algo que la población valore y que además se puede revisar en una página web todos los gastos que se han hecho con ese dinero, para que de esa manera se genere ese respaldo que se requiere, esa confianza que se requiere para poder apoyar a este sistema, para que el día de mañana sea la misma población la que exija que el dinero no siga fluyendo a los más ricos del país vía un subsidio a los combustibles, sino que se focalice en los más pobres. Eso requiere generar confianza y acuerdo social en la población que diga finalmente lo que queremos es que el dinero, los subsidios vayan a quien más lo necesita. Ese es el gran cambio que se tiene que dar en la sociedad y es un tema que se va a lograr si es que funciona exitosamente este proceso y si es que se generan estos mecanismos para crear confianza, que esa es la clave. Se necesita crear confianza. Somos una sociedad de baja confianza, dudamos de todos, pensamos que todos nos van a engañar, que todos van a robar y entonces hay un argumento muy triste que dicen mejor botar la plata en subsidios a los combustibles a que se roben los políticos. Esa desconfianza es la que tenemos que corregir y tenemos que corregirla con medidas de hecho, como es una cuenta separada con transparencia donde se puede ver que ese dinero sí está llegando a quienes más necesitan y en los temas más importantes para los ciudadanos. Economista Alberto Acosta Burneo, ahora es importante ir sumando y multiplicando opiniones, que en este sentido no es cuestión de estar a favor o en contra del gobierno, sino corregir enormes distorsiones. Déjeme decirle que el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, destaca su posición específicamente en esto. Le alegra, nos ha escrito, está escuchando esta entrevista, y que en definitiva lo que preguntaba, que se sigan contribuyendo, sumando voces con ideas proactivas, propositivas para sacar al país adelante, porque esta es una distorsión que más allá de un gobierno de turno, en algún momento tiene que corregirse lo que no han hecho los gobiernos anteriores. Definitivamente, y eso tenemos que entender en el país, que no podemos seguir con esa
oposición a las personas, oponerse al gobierno de turno porque hay que oponerse al gobierno, o al gobierno anterior, o al correísmo o al no correísmo. Esto de aquí, del país, tiene que abandonar esas luchas que no tienen sentido, y lo que tenemos que defender son ideas. Las ideas correctas hay que apoyarlas, vengan de donde vengan, así vengan del adversario político, no importa, tienen que ser apoyadas. Y la focalización de subsidio de los combustibles tiene que ser apoyada, venga del gobierno que venga. El gobierno que se atreva y que tome estas medidas, se atreva a tomar medidas de fondo, cambios estructurales, como es el subsidio a los combustibles y destinar ese dinero a los más pobres, pues ese gobierno tiene que ser apoyado, no importa de qué tendencia o de dónde venga. Y ojalá que la ciudadanía, y por eso creo que este proceso es tan importante, este proceso tiene que ser un ejemplo. Me parece muy bien además que se empiece por partes, gasolinas exclusivamente, y que esperemos que todos estos componentes que hemos mencionado terminen haciendo de este proceso un proceso exitoso que pueda ser replicado en el futuro para otros combustibles, pero que sea replicado para otros combustibles a solicitud de los ciudadanos. Que los ciudadanos, y esa es la parte pedagógica y de ese consenso social que necesitamos, que los ciudadanos sean quienes exijan que se deje de entregar tanto dinero a la población más rica del país y que pase a utilizarse ese dinero para lo que sí cambia la vida, especialmente de los más pobres. Ese proceso pedagógico es el que se tiene que dar y que toma tiempo, evidentemente, pero que se va a dar si todo este proceso logra tener éxito. ¿Qué quedaría pendiente en medio de los grandes desafíos acumulados por falta de una política de Estado, sino que no ha habido decisión política en el pasado reciente? Simplemente, ¿qué queda pendiente para ir afrontando estos desafíos e ir corrigiendo distorsiones que benefician a los que más tienen y perjudican a los que menos tienen? Bueno, en el tema de subsidios de gasolinas y de los combustibles en general, creo que hay que seguir dando paso a paso. Los temas grandes, los grandes desafíos se construyen pedacito por pedacito, se los soluciona paso a paso. Por eso me parece muy bien que este momento se aborde netamente gasolinas, nada más. Cuando hayamos solucionado el tema de gasolinas, cuando haya sido exitoso, podamos ir replicando gradualmente para el resto de combustibles. Entonces queda pendiente hacer este mismo proceso, eventualmente, cuando no lo puedo decir, el tiempo que tome, el necesario que tome, para que la población interiorice lo que se hizo con las gasolinas una vez que se haya hecho, y además para que lo haga, lo tome como suyo, lo defienda, lo pueda sentir como un beneficio que la población ha sentido de esta medida. Entonces, cuando ese tiempo se haya logrado, entonces hay que seguir trabajando en el resto de subsidios. Queda pendiente revisar el subsidio al diésel, queda pendiente el subsidio al gas, que son los dos principales subsidios del país en combustibles, y queda pendiente de manera general trabajar a nivel del gasto público. El gasto público también tiene que ser priorizado, igual que esta priorización que se está intentando en los combustibles, hay que priorizar en el gasto público. Hay mucho de ese gasto público que no agrega valor, que va a quienes más tienen, cuando tiene que ser lo inversa. El gasto público tiene que enfocarse, priorizarse en los más necesitados. Entonces hay que seguir destinando más recursos para educación, para salud, para seguridad, y al mismo tiempo ir eliminando, reduciendo gastos en el resto de áreas que no son prioritarias. Entonces yo creo que el gran pendiente del país es seguir trabajando con este mismo proceso que se está haciendo con el tema de los subsidios a los combustibles, de las gasolinas, seguir ampliando esta lógica de la priorización del gasto, porque el punto de partida es que el gasto, los recursos siempre son escasos, entonces tienen que ser usados bien, tienen que ir a los más vulnerables para cambiar la vida de la población. Entonces esa priorización es el gran desafío que queda pendiente. Lo importante es hacer conciencia no solo en los sectores pobres, sino también en aquellos dirigentes que emblemáticamente durante 40 años se han opuesto y se oponen por oponerse a cualquier tipo de solución, porque esto trata de corregir distorsiones que ha mantenido por décadas. Bien citaba Alberto Acosta Burneo, desde los años 70, hubiera sido otras las condiciones, distorsiones que han mantenido y que perjudican precisamente a los sectores que menos tienen. Alberto. Bueno, hay que estar claros que los dirigentes sociales, dirigentes políticos, tienen intereses distintos a los de a quienes dicen representar. Entonces, probablemente ellos prefieran, y sea un beneficio mucho mayor, el montarse en una palestra de oposición total para un objetivo político. Al final del día, lo que ellos quieren es llegar al poder, es lo que les interesa. Les interesa eso más
que defender los intereses de a quienes dicen representar. Entonces, yo creo que al final del día quienes hay que convencer es a los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que ser convencidos de las bondades de este beneficio, de estos esfuerzos que se van a hacer, y para eso es que tenemos que tener ese eslabón de la confianza, enfocarnos en cómo crear confianza y respaldo a una medida. Ese va a ser el éxito, para que eventualmente, si viene un politiquero, un interesado en montarse sobre este esquema en una oposición sin sentido, los mismos ciudadanos se puedan dar cuenta y decir, mire, a mí no me conviene lo que tú estás diciendo. Yo respaldo esto porque gracias a esto hay estos recursos extras que están yendo a invertir en educación, a invertir en seguridad, y lo puedo ver. ¿Y dónde están esos recursos? Bueno, puedo chequear en una página web donde yo puedo ver todos los recursos y estoy sintiendo eso a través de unas inversiones adicionales en las áreas que me benefician, donde yo sí siento el cambio. Eso es lo que al final del día se tiene que lograr. Bien, muchas gracias. Como siempre, la atención al economista Alberto Acosta Burneo de Análisis Semanal nos ilustra en estos temas que hay que tomar conciencia con responsabilidad frente a los hechos que suceden. En este caso, la focalización de los precios de al menos una parte de los combustibles. Alberto, muy amable. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:29 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad. Volvemos para hablar sobre las secuelas de las intensas lluvias de las últimas horas, especialmente en la zona del Tungurahua y en la región oriental, en donde ha dejado como saldo parcial, porque esto cambia momentáneamente, 7 fallecidos en Baños, 16 desaparecidos, 17 deslaves, 5 de ellos graves. Vamos a analizar esto con experto en gestión de riesgos, Cristian Rivera. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.